Buenos días. Padre Eterno, te agradecemos este tiempo que queremos poner en tus manos preciosas. Sé tú la guía a través de la lectura que hagamos de estos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, y te rogamos que nos des entendimiento a través de tu Santo Espíritu. Señor, te rogamos que apartes toda distracción para que tu palabra llegue limpia a nuestros corazones y cumpla los propósitos para la cual la has enviado. Ayúdanos a crecer en tu voluntad, Señor, en tu palabra, para que seamos obedientes en tus caminos que has trazado para que andemos en ellos. Te agradecemos de todo ello, Señor, y la gloria y la honra son tuyas por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu divino Hijo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que nos habla el capítulo 18 del libro de Éxodo. Comencemos con la versión Palabra de Dios para Todos, en el versículo 1 y 2. Yetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y de cómo el Señor los había sacado de Egipto. Entonces Yetro fue a donde estaba Moisés y llevó con él a Séfora, la esposa de Moisés. Séfora no estaba con Moisés porque Yetro la había recibido después de que ella había sido enviada a casa. Bien, cuando Moisés inició su viaje a Egipto para enfrentarse con el faraón, obedeciendo el mandato que Dios le había dado cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente para que fuera liberado su pueblo, entonces inicia ese viaje Moisés para llevar a cabo ese mandamiento que Dios le había dado. Pero con él había salido su esposa y 2 de sus hijos. Después de haber avanzado parte de la distancia a Egipto, Moisés regresó a su mujer e hijos a Madián, y Yetro, su suegro, los había cuidado. Pasado el peligro, Yetro le entrega de nuevo a su esposa e hijos. Dice el versículo 3 en la versión Biblia del Oso: y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: peregrino he sido en tierra ajena. El versículo 4 en la versión Jerusalén dice: y el otro se llamaba Eliezer, pues dijo Moisés: el Dios de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada de Faraón. Entonces en hebreo Gersón significa extranjero, y en hebreo también Eliezer significa mi Dios es mi ayuda. Dice el versículo 5 en la versión Dios habla hoy: Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios, y allá fue Yetro, acompañado por la esposa y los hijos de Moisés. Dice el versículo 6 en la Biblia al día: Yetro le había avisado: yo, tu suegro, Yetro, voy a verte, me acompañan tu esposa y tus hijos. Dice en el versículo 7 y 8 en la versión Biblia en lenguaje sencillo: entonces Moisés salió a recibir a Yetro y con mucho respeto se inclinó ante él y le dio un beso. Cuando terminaron de saludarse, entraron juntos en la carpa. Bien, la reverencia cortés y el beso que Moisés le estaba dando a Yetro indicaba un respeto por él, pues Yetro servía como sacerdote y era jefe de una tribu importante en Madián. En el Medio Oriente, esta forma de saludarse era habitual. Entonces dice el versículo 8: y Moisés le contó a Yetro todo lo que Dios había hecho con los egipcios y con su rey. También le contó todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino desde que salieron de Egipto y cómo Dios los había salvado. Dice en el versículo 10 y 11 en la versión Biblia al día: y exclamó: alabado sea el Señor que os salvó a vosotros del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Bien, aquí en el versículo 10, la exclamación de alabanza, el verbo indica que él se estaba postrando ante el Señor. Indica reconocer también con gratitud el cuidado y la dirección divina para su pueblo Israel. También lo que menciona el versículo 11, cuando
Yetro está mencionando: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron con arrogancia a Israel. Esas palabras se interpretan como un reconocimiento de que Jehová era más grande aún de lo que Yetro había pensado antes. Yetro entonces tuvo un entendimiento nuevo de Dios por el testimonio que Moisés le estaba dando. Así, de esta manera, su reconocimiento de otros dioses también refleja el concepto común entre la gente de su época, pero esto no implica que Yetro los adoraba. Y dice en el versículo 12 y 13, en la versión Biblia en lenguaje sencillo: enseguida Yetro ofreció un cordero en honor de Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Yetro frente al altar de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moisés. Bien, ¿qué es lo que vemos en el versículo 12? Entre Madián y el pueblo de Israel de los primeros tiempos existieron no solamente lazos familiares, esto con referencia al matrimonio de Moisés y la hija de Yetro, sino que también tenían afinidades religiosas. Y aquí vemos que Yetro ofrece inmediatamente un sacrificio a Jehová y comparte con Moisés un banquete sagrado en el cual comía parte de la víctima ofrecida en sacrificio. El sacrificio se dividía para dos objetivos. Una parte del animal como ofrenda se quemaba en holocausto totalmente sobre el altar dedicado a Dios, aquí en la cual Yetro, como sacerdote del verdadero Dios, el Dios Todopoderoso, parece haber presidido él esa ceremonia y a la cual los jefes de Israel fueron invitados. Y con la otra parte que se tomaba del sacrificio era dedicada a Dios, y esa parte comiéndola ceremonialmente como una especie de celebración, de gozo y de gratitud mediante una cena amistosa o una comida sagrada o comunal que se celebraba en la presencia de Dios, como una forma o medio de establecer comunión entre dos grupos o dos partes. Aarón y los ancianos participaron en lo que evidentemente era una comida de pacto, un pacto entre iguales. No hay mención de la presencia de Moisés en estos dos versículos, pues no había necesidad de que estuviera, aunque bien pudo haber estado presente, porque ya había participado previamente en una comida de pacto con Yetro. En la presencia de Dios, los dos pueblos sellaron entonces solemnemente sus relaciones amistosas. Asimismo, también en esta parte del pasaje vemos que es notorio que no había ningún sectarismo en el culto, pues se observa que no vacilaron los israelitas en participar en un culto oficiado por un sacerdote de Madián. Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Pero, ¿cuál es el origen de Madián y por qué esa afinidad religiosa de participar de la misma fe? Si nosotros recordamos, los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Recordemos que Isaac había sido engendrado por una promesa que Dios le dio a Abraham y a Sarai, su esposa. Entonces Isaac era el hijo de la promesa, pero Ismael había sido engendrado a través de la relación que permitió la esposa de Abraham con Agar, la egipcia, que era sierva de Sarai. Entonces, aparte de estos dos hijos que tuvo, uno, digamos, el legítimo, el hijo de la promesa, que era Isaac, e Ismael, que había sido por una decisión que habían tomado Sara con Abraham. Aparte, después de que Sarai, su esposa de Abraham, falleció, entonces Abraham tomó a otra mujer, porque si recordamos, Agar, la egipcia, había sido expulsada o había sido enviada fuera del pueblo de Israel
por indicación de Abraham, a petición de Sarai su esposa. Entonces observamos en Génesis 25, en el versículo 1, que Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Sétura. Y Sétura, entre los hijos que le dio a Abraham, estaba Madián. Entonces los madianitas eran descendientes de Abraham y obviamente tenían ese conocimiento de Dios, por lo cual había esa afinidad religiosa en ese sentido. Entonces no había en ese sentido ese distanciamiento de fe. Por eso los israelitas, y principalmente hablando de Moisés y de Aarón y de los jefes del pueblo de Israel, aceptaron que el suegro de Moisés, es decir, Yetro, oficiara esa celebración. Así como lo dice el versículo 12 que recordamos, enseguida Yetro ofreció un cordero en honor de Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Yetro frente al altar de Dios. Entonces, vemos que tanto el pueblo de Israel, a través de la guía de Moisés, y en el caso de los madianitas, por el oficio como sacerdote de parte de Yetro, tenían esa misma fe. Y observábamos que dice el versículo 13, en esa versión, en lenguaje sencillo: al día siguiente Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moisés. Dice el versículo 14 en la versión Jerusalén: el suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo: ¿cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Dice el versículo 15 en la versión Kadosh: Moshe respondió a su suegro: es porque el pueblo viene a mí para buscar el consejo de Elohim. Y dice en esa misma versión el versículo 16: cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra, y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. Dice entonces el versículo 17 en la versión del lenguaje sencillo: Yetro le dijo: eso está bien, lo que no está bien es la manera en que lo haces. Y dicen los versículos 18 al 20 en la versión Biblia al día: pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben de cumplir. ¿Qué es lo que vemos entonces en estos versículos? Que Moisés servía como mediador entre el pueblo y Dios. No confiaba solo en su propia sabiduría, eso es lo que vemos, sino que les daba las enseñanzas, direcciones o estatutos divinos en cuanto a las necesidades que estaban presentes en esas confrontaciones o problemas que tenían en lo individual entre ellos, cuando se presentaban a presentarle los problemas ante Moisés. Pero Moisés necesitaba aprender a delegar autoridad. Hay necesidad de establecer prioridades y limitarnos a hacer las cosas que podemos hacer, que otros no pueden hacer, a no ser que, como Moisés, asumamos mucho de esa carga. Pero entonces va a ser agobiante para el que la asume. Moisés estaba empleando mucho tiempo y energía escuchando las quejas de los hebreos, que no podía dedicarse a otras tareas importantes. Entonces Yetro le sugirió que delegara la mayor parte de su trabajo en otros y que concentrara sus esfuerzos en las labores que solo él podía realizar.
A veces las personas en puestos de responsabilidad consideran que son los únicos que pueden hacer las tareas necesarias. Entonces, debemos considerar que delegar responsabilidades, eso le daría un respiro a Moisés y mejoraría la calidad de gobierno del pueblo de Israel. Dice entonces el versículo 21, en la versión en lenguaje sencillo, en cuanto al consejo que Yetro le estaba por hacer a Moisés. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Entonces, este consejo implicaba una división numerosa para 600,000 hombres. Observamos que la palabra dice en Números 11:21a que Moisés menciona ante Dios que los varones adultos en el pueblo de Israel que había salido de Egipto eran de número 600,000. Y comentábamos ya en una ocasión pasada que en cálculos conservadores se estima que aproximadamente habían salido unos 2 millones de personas. ¿Por qué menciono esto? Si consideramos que eran 600,000 hombres y pensamos que cada uno de ellos tenía una mujer, entonces serían otras 600,000 personas. Serían 600,000 hombres y 600,000 mujeres, contarían entonces ya 1,200,000 personas. Si pensamos que cada pareja tuviera 2 hijos, estaríamos hablando de otro 1,200,000 personas. Entonces, el total serían 2,400,000 personas. Pero suponiendo de esas 400,000 personas extras de los 2 millones, que 200,000 varones no estuvieran casados y de los hijos de esas personas que sí estuvieran casadas no hubiera 200,000 niños, entonces en números redondos estaríamos considerando que en total serían 2 millones de personas. Esa es una estimación conservadora y obviamente para controlar a 2 millones de personas no era una tarea fácil. Entonces, en ese consejo que el suegro de Moisés, es decir, Yetro, le estaba dando a Moisés, considerando que quienes se pudieran dirigir a dirimir sus diferencias ante Moisés o a sus representantes serían 600,000 varones. Pero para ello, según el consejo que Yetro le estaba dando a Moisés, tendría que haber 60,000 jefes de 10, 6,000 jefes de cientos y 600 jefes de miles. En total, los colaboradores de Moisés deberían de ser 66,600. Ahora, esto se llevó a cabo porque para lo que vemos es muy numerosa la colaboración que necesitaba Moisés. Bien, si observamos lo que dice el libro de Números en los versículos 14, 16 y 17, observamos lo siguiente. Y aquí está hablando Moisés ante Dios. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarás contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Bien, cuando en algunos pasajes observamos que se hablan de 70 ancianos, este es el pasaje a donde la palabra está diciendo cuál es el origen o en qué momento se dio que se tuvieran esos 70 ancianos que apoyarían a Moisés en sus tareas para con el pueblo.
Y si recordamos esto ya lo habíamos mencionado cuando el pueblo se quejó de que quería comer carne, y es cuando Dios les envía a las codornices. En esas circunstancias, en ese momento, en ese pasaje, es cuando Dios le da esta indicación a Moisés. Pero con respecto al consejo que Yetro, el suegro de Moisés, le estaba dando, observamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, y al efecto vamos a leer los versículos 9 y 12 al 18. Dice el versículo 9, y aquí también está hablando Moisés: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Dice el versículo 12 al 18. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias y vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes de vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Entonces, principalmente observamos que ese consejo que Yetro, el suegro de Moisés, le había dado, está plasmado aquí. Entonces, observamos que sí se llevó a cabo. Y así como lo había planeado o planteado Yetro, así se llevó a cabo. Entonces, recordemos que eso está en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 15. Entonces observamos que Yetro sugirió que Moisés seleccionara subordinados para atender los trabajos menos difíciles, y le indicó 4 cualidades esenciales para los hombres nombrados oficiales públicos. Y esas cualidades son las siguientes. Primero, que fuesen capaces. La palabra viene de una raíz que significa fuerza física. En ese sentido indica a hombres de valor o héroes. También se usa para los hábiles o experimentados, indicando así a los competentes o aptos. Y frecuentemente se refiere a una calidad moral que pudiera bien interpretarse en el contexto de como los capaces física y moralmente para esa tarea. Segunda cualidad, que fuesen temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque los que tienen respeto y reverencia a Dios son dedicados a Él y firmes en su fe. Tercera cualidad, que fuesen hombres íntegros, es decir, hombres de la verdad, cuyas palabras podrían ser aceptadas al pie de la letra. La palabra también significa firmeza y fidelidad. Se deriva de un verbo que significa confirmar, sostener o creer. Así que un hombre íntegro es uno de confianza sobre el cual se puede apoyar con confianza, es decir, que es confiable en sus palabras y en sus hechos. Y cuarta cualidad, que aborrezcan la avaricia o las ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque el soborno y el testimonio falso destruyen la justicia y hacen fallar el sistema judicial. Entonces, Yetro, como sacerdote de Dios y suegro de Moisés, lo animó a llevar a cabo el programa si fuese la voluntad de Jehová, pero como vemos en el libro de Deuteronomio, en ese capítulo 1, observamos que sí se llevó a cabo. Vemos que entonces Yetro reafirma que si el consejo que le estaba dando era avalado por Dios, y así fuese la voluntad de Dios que se hiciera, para él era importante que su consejo estuviera de acuerdo con el propósito de Dios.
Y por esa razón Moisés aceptó el consejo de su suegro, y el capítulo 18 termina con el cumplimiento de esa organización. Después observamos que Moisés despidió a su suegro y lo acompañó a la frontera de su tierra. Entonces, volviendo a leer el versículo 21, en la versión en lenguaje sencillo, le estaba diciendo Yetro a Moisés: para que puedas hacerlo debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Y dice el versículo 22 en la versión Biblia al día: serán ellos los que administren justicia en todo tiempo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Dice el versículo 23 en la versión Kadosh: si haces esto y Elohim te está dirigiendo a hacerlo, tú podrás perdurar y todo este pueblo también arribará a su destino pacíficamente. ¿Qué es lo que podemos considerar de este pasaje? Que lo contrario a la confianza es la ansiedad o intranquilidad. Alguien dijo: de mi experiencia el preocuparse debe tener mucho valor. 95% de lo que me preocupa nunca ocurre. Israel se preocupaba de muchas cosas en el desierto. El fondo de su problema era la falta de confianza en Dios. Y esa falta de confianza los había llevado inclusive a poner a prueba a Dios y recibiendo obviamente las consecuencias por esa falta de credibilidad a Dios. Si hubiera confiado más en el Señor, el pueblo de Israel, que venía en ese trayecto en el desierto hacia Tierra Santa, se hubieran preocupado menos de los posibles contratiempos y futuros de sus vidas. Y obviamente muchos hubieran entrado a Tierra Santa, pero tristemente observamos que no fue así. Cuando el pueblo enfrenta dificultades, se recuerdan dos exhortaciones bíblicas. La primera es: no temáis, y la segunda: estad firmes. Ninguna situación es difícil para Dios, y por eso Dios nos recuerda estas dos exhortaciones que debemos de tener presentes siempre. El miedo y la rebeldía pueden inmovilizar al creyente. La fe en Dios lo hace a uno capaz de afrontar los problemas personales, superarlos y avanzar hacia una vida mejor de servicio en el nombre del Señor. Es mejor trabajar para mejorar el presente y el futuro en vez de lamentarnos la imposibilidad de volver a las experiencias de ayer. Es decir, el estarse arrepintiendo de las malas decisiones que tomamos en el pasado. Es algo que ya pasó, ya sucedió, ya pasó ese tiempo, ya es algo que no podemos corregir. Entonces debemos de tener presente esto que se está comentando para tomar mejores decisiones y tener mayor confianza en la guía de la palabra de Dios. En el desierto Dios satisfizo las necesidades vitales de su pueblo. No les dio una vida lujosa ni les proveyó de antemano lo que ya necesitaban. Tuvieron que aprender a confiar en la providencia divina. Tuvieron que esperar el momento en que Dios se los proveyera, porque eso se convertiría en una experiencia personal y eso les daría más certeza de que podían confiar en Dios, de que las necesidades Dios las cubriría en su momento. Y entonces recordamos que por eso Dios les había indicado que cada vez que fueran a recoger el maná para tener su alimento que los sustentara, debían de conseguir nada más lo que iban a consumir en ese día, y al día siguiente levantar la ración que iban a consumir en ese otro día. Por eso precisamente cuando levantaban ellos mayor cantidad que obviamente no iban a consumir, pues
se les echaba a perder. Lo que Dios quería que aprendieran es que debemos de vivir un día a la vez confiando en Él, confiando en su providencia, confiando en su protección, confiando en su provisión que Él nos va a proporcionar. Cuando recibimos un juicio crítico, al recibirlo debes de corregir lo que es necesario corregir, pero si no es válido no debe de tomarse personalmente. Y al efecto debemos recordar que la Escritura nos dice que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza y exhortación. Entonces, Dios lo dejó escrito, lo que ocurrió con el pueblo de Israel a través de las obediencias o las desobediencias y las consecuencias que tuvieron que pasar en uno y otro caso. Y así de esta manera, eso nos sirve de experiencia y de consejo para guiar nuestras vidas. En cuanto a la actividad de un líder, debe de considerar siempre que quien trata de complacer a todos no podrá complacer a nadie debido a la naturaleza corrompida de la humanidad. No existe un líder perfecto, ni es posible que todos estén satisfechos con las decisiones que él tome. Sin embargo, el amor cristiano respaldará y ayudará a rectificar cuanto sea necesario. Debemos de tomar decisiones honestas conforme a la voluntad divina que observemos a través de su palabra, a través de la oración y a través de lo que Dios nos muestre en las circunstancias. También debemos de considerar que una preocupación que tengamos por mucho tiempo, es decir, que se pueda volver crónica, puede dañar a nuestra salud y esto reduce la resistencia del cuerpo a la enfermedad y el funcionamiento de diversos órganos. Y obviamente todo esto afecta al descanso y puede producir un cierto desánimo y problemas emocionales. Entonces, también Dios por eso nos dice que debemos de confiar siempre en Él y que no debemos de afanarnos, pues esto nos provoca estrés y obviamente Dios en ese sentido también busca cuidar nuestra salud. ¿Qué sucedió entonces? Pues ya vimos que ese consejo que Yetro le dio a Moisés se cumplió y esto lo observamos en el versículo 24, en la versión Kadosh. Moshe prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Dice el versículo 25, en la versión en lenguaje sencillo: eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo. A unos les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Y esto ya lo observamos en la lectura de Deuteronomio capítulo 1. Dice el versículo 26 en la versión Palabra de Dios para Todos: ellos administraban justicia permanentemente entre los israelitas. Los casos difíciles se los llevaban a Moisés, pero los sencillos los resolvían ellos mismos. Dice el versículo 27 en la versión Dios habla hoy: después Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país. Entonces, como hemos visto, Dios los va llevando a un conocimiento y a una experiencia a través de lo que va permitiendo en la vida del pueblo de Israel. Observamos que primero se trataron de cuestiones físicas. Primero, cuando aparentemente ellos vieron en peligro sus vidas, cuando fueron liberados y se enfrentaron por una parte ante las aguas del Mar Rojo, que para ellos en ese momento se estaba convirtiendo en un impedimento para cruzar al otro lado hacia el desierto, y por el otro lado al ejército que comandaba el faraón egipcio. Entonces Dios les mostró en ese momento que Él tenía cuidado en cuanto a su protección y por eso permitió que las aguas del Mar Rojo fueran abiertas para que ellos cruzaran, y terminó
acabando con ese ejército egipcio, al permitir Dios que las aguas volvieran a su cauce. La segunda etapa de este aprendizaje a través del cual Dios quería llevarlos fue a través de cómo serían cubiertas las necesidades físicas en cuanto a la alimentación y al agua que los sustentaría en el tiempo que estuvieron en el desierto. Y eso ya lo comentamos en los temas anteriores. Ahora se trataba de que el pueblo tuviera un orden, de que el pueblo estuviera sujeto a las autoridades que Dios iba a establecer a través de Moisés y los ayudantes que iba a tener, con que iba a contar y que se mencionan en este capítulo. Y así en forma progresiva Dios los iba a llevar al establecimiento de sus leyes, de sus decretos y de sus preceptos para que el pueblo fuera obediente. En esas circunstancias el pueblo ya no tendría excusas porque la experiencia que habían tenido a través del momento desde su liberación hasta lo que menciona este capítulo es que Dios tiene cuidado en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, no habría razón para que ellos fueran desobedientes a los mandatos de Dios. Y esos mandatos los veremos en los siguientes temas. Entonces, hasta aquí, con ese entendimiento nos vamos a quedar y concluye este capítulo 18. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, de que nos vas llevando al conocimiento de lo que atravesó el pueblo de Israel desde su liberación hasta este momento. Señor, te agradecemos porque nos das ejemplo de cómo debemos de estar siempre confiados en ti, en tu palabra, en tu voluntad, porque tú tienes cuidado en todos los aspectos de nuestras vidas. Y a pesar de que se trata de lo que le aconteció al pueblo de Israel durante todo ese tiempo, es ejemplo para nuestras vidas de que podemos confiar en ti, porque tú eres el mismo Dios que no cambia, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto podemos estar confiados de que eres el mismo Dios todopoderoso que guió a su pueblo a esa liberación hacia la tierra prometida. Y que también tú tendrás el cuidado de nuestras vidas durante todo este tiempo que permanezcamos en este mundo y hasta que nos lleves a tu presencia. Y por ello te agradecemos, Señor, porque nos has rescatado de una vida de condenación para tener tu misericordia, recibir tus bendiciones y que nos has dado también el privilegio de formar parte ahora de tu familia, porque has hecho que seamos parte de esa familia tuya como hijos tuyos, Señor, porque nos has dado un nuevo nacimiento y culminarás tu obra, Señor, cuando concluya nuestra formación hasta que lleguemos a ser a la estatura de tu Hijo Jesucristo. No que seamos iguales que Él, pero sí conformados a tu voluntad conforme a Él. Te agradecemos por todo ello, Señor, por esta enseñanza, y te rogamos que nos permita seguir teniendo sabiduría para entender los pasajes que posteriormente veamos. Te damos gracias, la honra y la gloria son tuyas por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.